Cuando hablamos de Argentina, solemos dibujar en nuestras cabezas este mapa. Si pensamos en cómo se formó, cómo se fue delineando el territorio nacional, siempre tenemos ese mapa dibujado detrás. No podemos dejar de referirnos a él. Pensamos que Argentina es ese mapa, pero en realidad lo que ahora es Argentina, uno de los países que se construyeron después de la caída del Imperio Español en América, pudo haber tenido otra forma. Pudo no haberse llamado Argentina. Pudo haber sido muchos países o parte de un gran país hispanoamericano. La revolución es un periodo, es una época que arranca desde 1806 con la quiebra del Estado virreinal a partir de las invasiones inglesas. A partir de que se producen las invasiones inglesas y que se forma el protoejército, nace hay un indicio de autoconciencia, es decir, bueno, nosotros somos y estamos acá y vamos a pelear contra quienes nos quieran saquear de aquí. La gente se arma. Hay más o menos 8.500 personas armadas que se llevan el arma a su casa y discuten de política. A partir del conocimiento de la crisis terminal de la monarquía española, que se produce en el año 1808, en este año se produce la famosa farsa de Bayona, donde los reyes delegan el poder a Napoleón, quien designa un nuevo rey por fuera de la monarquía española, que va a ser su hermano. El 18 de mayo llega efectivamente una noticia de la caída de la Junta de Sevilla y esto hace que circule en Buenos Aires entre los miembros de la élite local y comience a discutirse. Hubo una revolución por un hecho que ocurrió en España en 1808. Napoleón Bonaparte, que era emperador de Francia, invadió el país, obligó al rey Fernando VII a abdicar y lo mantuvo prisionero. Después, Napoleón nombró a su hermano, José Bonaparte, como rey de España. Pero los súbditos españoles no aceptaron esa designación. La consideraron ilegítima y se negaron a obedecer a José. De acuerdo a cómo se pensaba en la época, dijeron, el rey es rey porque la soberanía le llega de la siguiente manera. Dios se la da a los pueblos y los pueblos se la dan al rey. Bueno, si no hay rey porque está preso, la soberanía vuelve a los pueblos. ¿Qué son los pueblos? Las ciudades que forman el imperio. Entonces, por ejemplo, la ciudad de Valencia formó una junta que cuidaba su soberanía hasta que volviera el rey. Lo mismo hizo Madrid, lo mismo Barcelona, lo mismo Toledo y así sucesivamente. Esas juntas se reunieron en una junta central, en Sevilla, y cuando llegaron las noticias a América, la población allí se mantuvo fiel al rey preso y obedeció a esa junta central. El 19 de mayo de 1810, al recibir las noticias de la caída de la Junta Central de Sevilla en manos del ejército francés de Napoleón Bonaparte, los criollos ven la oportunidad de poner en práctica sus ideas emancipadoras. Comienzan a reunirse para analizar la situación y cuestionar la autoridad del virrey del Río de la Plata, Baltasar Hidalgo de Cisneros. En esos encuentros, se decide pedir al virrey la convocatoria a un cabildo abierto, con el propósito de discutir la situación en que quedaba el virreinato después de los hechos en España. El virrey da su aprobación, y el 21 de mayo se envían 450 invitaciones a los vecinos más importantes para la reunión de un cabildo abierto que se llevará a cabo al día siguiente. El 22 de mayo de 1810 se realiza la asamblea con la presencia de los comandantes de los cuerpos militares y de los vecinos más importantes de la ciudad. Allí se debate la continuidad o no de la autoridad virreinal. El excelentísimo Cabildo convoca a usted para que se sirva asistir mañana 22 del corriente a las 9 al Cabildo abierto. Y acá estamos. Va a hablar el obispo Luis.
Por favor. Los españoles que se encuentren en las Américas deben tomar y asumir el poder y el control de ellas. Eso solo pasará a manos de los hijos del país cuando no haya un solo español en él. En la Junta Central de Sevilla y arribaste a nuestras playas, debemos recibirlo como al soberano. Señores, tiene la palabra el doctor Castelli. Por favor. Gracias, señor presidente. Me toca a mí responder. ¡Respeten mis derechos! Señores, si el derecho de conquista pertenece al país conquistador, justo sería entonces que la España abandone las pretensiones que tiene de defenderse de Francia. Y que se someta a los franceses por los mismos principios. Se pretende someter a los americanos. Aquí no hay conquistados ni conquistadores, señores. Aquí no hay sino españoles. Los de España han perdido su tierra. Los de América estamos luchando para salvar la nuestra. España, que se arreglen ya como puedan. Y que no se preocupen por nosotros, que los americanos sabemos muy bien lo que queremos y hacia dónde. Provisoria. ¡Sí, señor! ¡El gobierno séptimo! Para que ella, a su vez, invite al resto de los pueblos del virreinato para que concurran sus representantes a la formación de un gobierno permanente. ¡Sí, señor! El 24 de mayo queda constituida la Junta Provisional Gubernativa, presidida por Baltasar Hidalgo de Cisneros. Pero cuando trasciende que el virrey sigue en el mando, burlando absolutamente la voluntad popular, provoca la reacción del pueblo y las milicias. Castelli y Saavedra renuncian a integrar la Junta y por la noche encabezan una delegación que se presenta en la residencia de Cisneros, informando el estado de agitación popular y sublevación de las tropas, logrando así la renuncia del virrey. La Junta queda disuelta y se convoca nuevamente al Cabildo para la mañana siguiente. Durante la mañana del 25 de mayo de 1810, reunidos en la Plaza Mayor, actual Plaza de Mayo, el pueblo de Buenos Aires finalmente impone su voluntad al Cabildo, creando la Junta Provisoria Gubernativa del Río de la Plata, integrada por Cornelio Saavedra, presidente, Juan José Castelli, Manuel Belgrano, Miguel de Ascuénaga, Manuel Alberti, Domingo Mateu, Juan Larrea, vocales, y Juan José Paso y Mariano Moreno, secretarios. Queda así formado el primer gobierno patrio. Belgrano va a terminar siendo uno de los grandes protagonistas de la jornada del 22 y 25 de mayo. Algunos dicen que junto a su primo fue uno de los grandes cerebros de la revolución. Su primo Castelli. Claro. Pero Castelli también lo van a fletar. Sí, a Belgrano lo mandan a hacer una misión militar en términos realmente lamentables, ¿no? ¿Por qué decís lamentables? Y porque el gobernador de Paraguay, Velasco, tenía 6.000 hombres bien equipados. ¿Y Belgrano? 350 soldados, de los cuales solamente 60 tenían algún tipo de preparación militar. Ah, lo odiaban. Lo odiaban. Como se podía prever, la campaña del Paraguay es un fracaso. En diciembre de 1810, las tropas de Belgrano cruzan el Paraná y triunfan en la batalla de Campichuelo. Pero un mes después son derrotadas en Paraguarí,
y tras replegarse su campamento de Tacuarí fue atacado y destruido. Belgrano volvió a Buenos Aires para ser juzgado por su actuación militar, aunque el proceso quedó en la nada. Claro, todavía podían asignarle misiones más suicidas. No te quepa duda. Pero lo más importante es que en el camino a Paraguay, Belgrano redactó las bases del primer proyecto constitucional del Río de la Plata, el reglamento para el régimen político y administrativo y reforma de los 30 pueblos de las Misiones. Sería agregado por Juan Bautista Alberdi en 1853 como una de las bases de la Constitución Nacional. Todos los naturales de Misiones son libres, gozarán de sus propiedades y podrán disponer de ellas como mejor les acomode, como no sea atentado contra sus semejantes. Se establecerán escuelas gratuitas de primeras letras, artes y oficios. Se fomentará el comercio de los productos de las comunidades. Entre criollos y naturales existirá igualdad absoluta. Los naturales recibirán tierras para su trabajo en forma gratuita. Se castigará con la pena de muerte a los patrones que apliquen castigos a sus trabajadores. Una vez asegurada la obediencia de las intendencias de Córdoba y Salta, el ejército al mando de Castelli se dirige hacia el Alto Perú. Es derrotado en Cotagaita, pero vence a los españoles en la batalla de Suipacha. En mayo de 1811, el jefe realista Goyeneche había pactado con Castelli una tregua de 40 días. Sin embargo, los españoles violan la tregua, atacan a las fuerzas argentinas por sorpresa y las derrotan en Huaqui. Durante el ataque, el saberista Viamonte se negó a desprenderse de uno solo de sus 1.500 hombres. El desastre fue total. La Junta porteña mandó detener a Castelli y lo condujo a Buenos Aires para juzgarlo. Pero en Castelli, otro proceso más terrible que el judicial se había desatado hace algunos meses. Un cáncer en la lengua. Poco tiempo después, un cirujano se la amputaría. La revolución comenzaba a quedarse sin voz. Ahora, ¿y Belgrano? Belgrano ya había sido desprocesado y le comienzan una nueva misión. ¿A dónde? A Rosario, como nosotros. A fines de 1811, aumentaron los ataques de los realistas sobre las costas del Paraná. Venían desde Montevideo. Y el triunvirato le pide a Belgrano que vaya a Rosario para tratar de contenerlos. Belgrano pide permiso para crear una escarapela para que usen sus soldados y el triunvirato aprueba una con los colores celeste y blanco. Por favor, Felipe, no me vengas con que tomó el celeste del cielo, con las nubes blancas. No, para nada. Mario, eran los colores de la Casa de Borbón. Acá se seguía apelando al recurso de que esta revolución se hacía en nombre de Fernando VII. Belgrano hizo formar a su tropa frente a una bandera que había cosido una vecina de Rosario y ordena a sus oficiales y soldados jurarle fidelidad. Me lo puedo imaginar. No, mejor así. Recién en 1813 se comenzaron a usar las franjas horizontales. Acá se jura la bandera por primera vez, pero nunca me contaste qué opinó de todo esto Rivadavia y el triunvirato. Les pareció un acto de una osadía tremenda. Le obligan a guardar esa bandera y a seguir usando la española. ¿Nos vamos a casa? No, seguimos a Belgrano. ¿Y ahora a dónde va? Hacerse cargo del Ejército del Norte. Pues este tipo no tiene paz. Perdón, Felipe, ¿y el Ejército del Norte queda muy al norte? Muy al norte, Mario, en Jujuy. Muy al norte. Cuando Belgrano se hace cargo del Ejército del Norte... Ese que venía a perder de Huaqui. Claro, el panorama que encuentra es desolador. De los 1.500 soldados sobrevivientes, casi 500 estaban heridos o enfermos. Había 600 fusiles y 25 balas para cada uno. ¿Y del otro lado? Una fuerza de 3.000 hombres al mando del realista Pío Tristán. A esta altura ya no tenemos duda que en Buenos Aires a Belgrano lo odiaban. Qué increíble.
Belgrano sabe que es inminente un ataque realista y decide aplicar la política de tierra arrasada. O sea, llevarse todo. No dejar a los españoles ni animales, ni alimentos, ni elementos de hierro, nada, absolutamente nada. Llegó pues la época en que manifestéis vuestro heroísmo y de que vengáis a reuniros al ejército de mi mando si, como aseguráis, queréis ser libres. Belgrano sabía que la oligarquía local ya estaba en contacto con la avanzada española para hacer negocios. Y a esos no les dejó alternativa. O quemaban todo y se plegaban al éxodo, o los fusilaba. El resto de la población colaboró fervientemente, perdiendo lo poco que tenía, que para ellos era todo. ¿Cuánto duró el operativo? En 5 días se cubrieron 250 kilómetros y poco después llegaron a Tucumán. 5 días caminando. Llevando todo lo que podía ser transportado en carretas, mulas y caballos. Se cargaron muebles, se arreó el ganado en tropel, se quemaron las cosechas y los objetos que no podían ser transportados. Cuando el pueblo jujeño y Belgrano llegan a Tucumán, ¿qué hacen? Y el pueblo tucumano le pide formalmente a Belgrano que se quede para enfrentar a los realistas. Y por primera y única vez, Belgrano desobedece a las autoridades que lo querían obligar a bajar a Montevideo para enfrentar a Artigas, ¿no? A Artigas lo odiaban más que a Belgrano. Sí, claro. La cuestión es que Belgrano, el 24 de septiembre de 1812, obtiene el importantísimo triunfo de Tucumán. El general realista Tristán se retira. Claro, porque el realista que huye sirve para otra pelea. Minga. Belgrano lo persigue hasta el norte y el 20 de febrero de 1813 obtiene el triunfo de Salta. ¿Lo reventó? Lo reventó. 500 realistas muertos. Ah, lo reventó. Claro. Al que antes le había pedido que no combatiera en Salta y Tucumán, ahora le pide a Belgrano que suba y tome el Alto Perú. ¿Y hace caso? Al principio se niega, pero finalmente vuelve a Jujuy. ¿Hasta dónde siguió? Hasta Potosí. Felipe, ¿Belgrano hizo todo esto a caballo? Claro, y enfermo de paludismo como la mayoría de sus soldados. No me digas nada. Belgrano se instala acá y se nombra gobernador. No, Belgrano era otra clase de tipo. Se va a internar en el Alto Perú. Quiere encontrar a los realistas y vencerlos. Pero los realistas lo encuentran a él y atacan su campamento en Vilcapugio. Lo derrotan. Sí, pero Belgrano en lugar de retirarse organiza sus fuerzas y ataca a los realistas en el campamento de Ayohuma. He sido completamente batido en las pampas de Ayohuma cuando más creía conseguir la victoria. Pero nada me arredará para servir, aunque sea en la clase de soldado, por la libertad e independencia de la patria. Con un puñado de sobrevivientes, Belgrano viaja hacia Taxto para entregarle el mando del Ejército del Norte a un militar de renombre que acababa de llegar de Europa. Mi corazón toma un nuevo aliento cada instante que pienso que usted se me acerca. Porque estoy firmemente persuadido de que con usted se salvará la patria. Espero en usted un compañero que me ilustre, que me ayude y quien conozca en mí la sencillez de mi trato y la pureza de mis intenciones, que Dios sabe no se dirigen más que al bien general de la patria y a sacar a nuestros paisanos de la esclavitud en que vivían.
Las derrotas del ejército del norte hicieron peligrar la continuidad de la lucha contra los realistas. Era necesario tomar decisiones rápidas para hacer frente a la crisis. Por eso, en 1811 se crea un poder ejecutivo de 3 miembros, el Triunvirato. Lo integraban Chiclana, Zarratea y Paso, ex secretario de la primera junta. Pero quien realmente aparecía como el cerebro del primer Triunvirato era su secretario, Rivadavia. El accionar de Rivadavia fue generando una fuerte resistencia en los sectores más independentistas. Y en octubre de 1812, el primer Triunvirato fue derrocado por una asonada que incluyó al regimiento de granaderos creado por San Martín. Se designó un segundo Triunvirato. Lo integraban Rodríguez Peña, Álvarez Jonte y el inamovible Paso. Y este es el consulado donde trabajaba Belgrano. Y unos años después, en 1813, va a funcionar la Asamblea Constituyente, el principal logro del segundo Triunvirato. La famosa Asamblea del año 13. Claro. ¿Entramos? Felipe, estamos en casa. Qué grande que es esto, ¿siempre fue así? No, sufrió muchas remodelaciones hasta transformarse en lo que es hoy, el Banco de la Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo una asamblea constituyente no dicta ninguna constitución? No dicta la constitución ni proclama la independencia. Lo que pasa es que Alvear se ocupó de que esas cosas no pasaran, ¿no? ¿Pero Alvear no era del palo de San Martín? Sí, pero la gente cambia, Mario. Lo que sí hace la asamblea es abolir los elementos de tortura y proclamar la libertad de vientres. O sea, a partir de ese momento los hijos de esclavos iban a ser libres. Efectivamente. ¿Y qué más hizo? Bueno, aprobó los símbolos patrios que habían sido desechados por el primer Triunvirato, como la escarapela, el escudo, la bandera, el himno nacional que paradójicamente exaltaba la independencia. Con la excusa de la amenaza exterior, la asamblea dominada por Alvear queda en poder ejecutivo unipersonal, el directorio. ¿Qué lo asume Alvear? No, lo nombran al tío, Posadas, que pronto renuncia y le deja lugar a Alvear, ¿no? Y ahí todo queda en familia. Sí, pero la impopularidad del directorio es absoluta, ¿no? ¿Y Belgrano mientras qué está haciendo? Había mandado a Europa con Rivadavia para tratar de conseguir el reconocimiento de las potencias europeas a la independencia argentina. Increíble. A Belgrano si lo podía mandar a Saturno, lo mandaban a Saturno. Sí, igual no te preocupes que pronto se va a encontrar con algo de otro planeta, ¿no? ¿Qué pasó? Cuando llega a Río de Janeiro se entrevista con el embajador inglés y ahí se encuentra con Manuel García, un enviado de Alvear que aportaba un documento muy elocuente. Estas provincias desean pertenecer a la Gran Bretaña, recibir sus leyes, obedecer a su gobierno y vivir bajo su influjo poderoso. Ellas se abandonan sin condición alguna a la generosidad y buena fe del pueblo inglés. Cuando la noticia llega a Río de la Plata, la situación de Alvear se complica y Alvear reacciona implantando una censura, persiguiendo a los opositores, inclusive implantando la pena de muerte para los opositores. Hasta que las fuerzas que habían mandado para combatir Artigas, al mando de Álvarez Thomas, se sublevan en Fontezuelas. Así termina el directorio de Alvear y el sueño del protectorado inglés en el Río de la Plata. ¿Y que Alvear se va así nomás a su casa? No. Lo embarcan a Río para evitar los escraches que por aquel entonces pueden incluir el fusilamiento, ¿no? Apenas llega a Río, se entrevista con el embajador español Villalba. No me digas nada, para explicarle ese chistecito que habían hecho con la independencia. Sí, no solo eso. También le entrega detalles sobre el estado de las fuerzas patriotas, su ubicación exacta en el territorio nacional y los próximos pasos a seguir, ¿no? Es tremendo. ¿Qué hay que hacer con un tipo como Alvear? Y no sé. Te puedo decir lo que se hizo. La avenida más paqueta y elegante de Buenos Aires y el monumento más caro de Buenos Aires. A mediados de 1815 gobernaba Álvarez Thomas. ¿Y la asamblea del año 13? Y se desapareció con Alvear prácticamente, ¿no? Así que el Cabildo de Buenos Aires dictó un nuevo reglamento y convocó a un nuevo congreso. ¿Que se hace en dónde? En Tucumán. Entonces, ¿vamos a Tucumán? Vamos a Tucumán. Todos los ciudadanos iban a elegir diputados, uno cada 15.000 habitantes. Pero esto favorecía a Buenos Aires. Mientras Buenos Aires va a tener 7 diputados, Jujuy, por ejemplo, va a tener uno solo. ¿Y quiénes eran estos diputados? Y la mitad abogados y la otra mitad sacerdotes. ¡Qué destino! El Congreso comenzó a sesionar en la casa de doña Francisca Bazán de Laguna, en la calle del Rey, al sur de la plaza. Las sesiones comenzaron un 24 de marzo. Un 24 de marzo. Pero por aquel entonces esa fecha no tenía la connotación tan nefasta que tiene hoy en día, ¿no? ¿Cómo te imaginas el lugar donde se declaró la independencia? Y me imagino que es un salón grande, lujoso. Bueno,
Era así. ¡Wow! Los manuales de historia deforman más que la televisión. Es re chiquito. Y sí. Lo que más tiempo va a llevar a los congresales es discutir la forma de gobierno. El único sistema republicano que quedaba en pie era los Estados Unidos. Había muchos que querían coronar un monarca y se barajaban las más diversas hipótesis. ¿Belgrano ya había vuelto? Llegó justo para aprenderse en esta discusión. Él también quería coronar un rey y establecer una monarquía parlamentaria, pero no cualquier rey. Semejante a la existente en algunos estados europeos. Y se haría justicia si se ocupara el trono a un representante de la casa de los incas. Sí. Señores, dejen hablar al congresal Belgrano. Señores. ¿Y qué pasó? El proyecto de Belgrano es apoyado por San Martín y por Güemes, pero resistido por los diputados más conservadores del Congreso, principalmente los de Buenos Aires. Los días pasaban y la discusión sobre la forma de gobierno prometía dejar sin tratar lo más importante. Pueyrredón, que había sido nombrado director supremo por el Congreso, regresó a Tucumán y apuró a los diputados para que declarasen de una vez por todas la independencia. Pasaban y la discusión sobre la forma de gobierno prometía dejar sin tratar lo más importante. Pueyrredón, que había sido nombrado director supremo por el Congreso, regresó a Tucumán y apuró a los diputados para que declarasen de una vez por todas la independencia. El martes 9 de julio de 1816, a las 2 de la tarde, los diputados del Congreso comenzaron a sesionar. A pedido del diputado por Jujuy, Sánchez de Bustamante, se trató el proyecto de deliberación sobre la libertad e independencia del país. El secretario Juan José Paso preguntó a los congresales. Señores, ¿queréis que las provincias de la Unión sean una nación libre de los reyes de España y su metrópoli? ¡Sí, queremos! Todos los diputados aprobaron por aclamación la propuesta de Paso. El acta de la independencia declaraba: Declaramos solemnemente a la faz de la tierra que es voluntad unánime e indubitable de estas provincias romper los violentos vínculos que las ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojados e investirse del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. ¿Y dónde venía San Martín antes de llegar acá a Yatasto? Bueno, él había nacido en 1778 en Yapeyú, actual provincia de Corrientes, que por entonces integraba el territorio de las Misiones, ¿no? A los 5 años viaja con toda su familia a España y en 1789 ingresa como cadete en el regimiento de Murcia. Pero tenía 11 años. Sí, ya a los 13 libra su primer combate en la campaña de África, ¿no? En el sitio de Orán, en plena campaña expansionista del ejército español. Pero él ya a los 30 era teniente coronel y participa en la batalla de Bailén, donde derrotan a Napoleón y esto desata la ira del emperador, que lanza un ataque mortífero sobre Madrid de 300.000 hombres. Y ahí sí, San Martín viene a la Argentina. Primero pasa por Londres. ¿Por Londres? Por Londres. Vamos. ¿Para qué viene acá a Londres? Lo que pasa es que se entera de los movimientos revolucionarios en América y bueno, le picó el bichito, ¿no? Claro, la tierra de uno tira. Sí, aunque hay que decir que todo lo que sabemos de San Martín, por sus viajes, sus campañas, transcurrió en 10 años vivió en Argentina. Todo lo que nosotros estudiamos en el colegio sobre San Martín pasa en 10 años nada más. Sí, solamente 5 son de su etapa adulta. Oh, mirá vos. En 1811 pide retiro del ejército español, que se lo da y le mantiene sus grados. ¿Y qué le dice a los españoles? ¿Que se va de vacaciones a Cuba? No, a Cuba no, le dice que se va a Lima, al Perú. Claro. Y como se iba a Lima, al Perú, viene acá. A Londres. Y vivió en esta casa durante casi 4 meses. Mirá vos, José de San Martín, de Liberator, 1778-1850. Soldado y estadista argentino, estuvo acá. Aguante de Liberator. Aguante. Bueno, la estadía de San Martín en Londres lo pone en contacto con las ideas liberales. Inclusive conoce a varios funcionarios del gobierno británico, porque seguramente fueron ellos los que le hicieron conocer el Plan Maitland. ¿Qué es el Plan Maitland? Un plan elaborado por un general escocés llamado Tomás Maitland, que proponía tomar Lima, Perú, el centro del bastión militar español, desde Chile. ¿Y San Martín lo va a cumplir tal cual? Lo va a tener muy en cuenta. No reconocerás por gobierno legítimo de tu patria, sino aquel elegido por la libre voluntad de los pueblos. Es acá en Londres donde San Martín va a tomar contacto con las sociedades secretas que tanto tuvieron que ver con la independencia de América.
Y finalmente San Martín se embarca para Buenos Aires. En enero de 1812 en la fragata inglesa George Canning. Solo para tener una idea, ¿cuánto se tardaba en esa época para llegar en barco de Londres a Buenos Aires? Y unos 50 días, así que la fragata llega el 9 de marzo de 1812. Entonces San Martín tenía unos 34 años. 34 años. Y lo mejor estaba por empezar. El 9 del Corriente ha llegado a este puerto la fragata inglesa George Canning, procedente de Londres. A este puerto ha llegado, entre otros particulares, el teniente coronel de caballería don José de San Martín. Las noticias vuelan. El oficialismo entonces estaba complacido con la llegada del futuro libertador. No se imaginaban que se les venía la noche. Claro, pero, a ver, contame, ¿cómo era la situación política en 1812? Bueno, gobernaba el primer triunvirato, pero el hombre fuerte, el digamos, manda más, era el secretario de gobierno, Bernardino Rivadavia, que estaba aplicando una política muy centralista, manejaba las rentas de la aduana, el puerto, y esto estaba arruinando las economías del interior. ¿Un amigo? Un amigo, y encima, enfrente estaban en Montevideo los realistas que se habían hecho fuertes y estaban amenazando seriamente la revolución. Entonces Rivadavia se apoya en la llegada de este teniente coronel tan victorioso y le entrega un problemita. Claro, la reconoce el grado de teniente coronel, claro, y le encarga la creación de un regimiento. El regimiento de granaderos a caballo. Casi nada, ¿no? Casi nada. ¿Dónde estamos? En la provincia de Santa Fe. Más precisamente en la localidad de San Lorenzo. Feu asoma ya sus rayos. Iluminan el histórico convento. Estamos delante del convento de San Carlos y detrás está el pino histórico donde San Martín escribió el parte del primer combate de su campaña libertadora. La batalla de San Lorenzo. Claro, el 3 de febrero de 1813. Los realistas estaban en Montevideo. Estaban bloqueados, pero intentaban agredir a Buenos Aires remontando el Paraná. La estrategia española era arrasar con todo asentamiento que encontraran cerca de las costas del río. Saqueaban, violaban, asesinaban, no dejaban nada. A San Martín le encomienda la defensa de las costas del Paraná y instala su cuartel general acá, en el convento de San Carlos. Entonces San Martín lo deja a Güemes y se va a... Primero a Córdoba, donde termina su plan, y de ahí a Mendoza para asumir como gobernador de Cuyo. San Martín sabía que para concretar su proyecto necesitaba poder político y poder militar. Por eso pide que lo nombren gobernador intendente de Cuyo. Pero que el tipo pedía ser gobernador y era gobernador, ¿cómo es? No, lo que pasa es que para Buenos Aires, cuanto más lejos estuviera San Martín, mejor. Ahora, pero San Martín no tenía ningún tipo de experiencia política porque era militar. Me parece que tu imagen de los militares está un poquito marcada por las experiencias de los últimos años. Sí, de los últimos 50 años. Sí, también totalmente entendible. Pero San Martín era otro tipo de militar. Un militar que como gobernador fomentaba la agricultura, la metalurgia, fundamental para hacer cañones y fusiles, fomentaba la educación popular, la cultura popular, fundó bibliotecas, fundó escuelas. Hizo un sistema impositivo muy justo donde pagaban más los más ricos.